Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de don Giovanni Almonte. Gracias, don Junior Espinosa, gracias por lo de don. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo le fue el fin de semana? Bueno, a mí, comparado como le fue a alguna gente, me fue muy bien. Bueno, a mí también me fue porque bien. hubo gente que hasta perdieron el cargo. Si me compara con ellos, me fue excelentemente bien. No me quitaron el puesto. ¿Eh? No le quitan el combustible ni el vehículo no, asignado. Absolutamente nada. De eso me quitaron. Entonces a mí me fue muy bien. Bueno. Lógicamente, hay que decir que el viernes el presidente remenió la mata. Y bien remeneada. Yo no sé si bien remeneada, pero la remenió. Porque siempre hay que buscar un culpable. En este caso, el Estado debió asumir la responsabilidad histórica de esa deuda que mantiene con el sistema de salud pública de la República Dominicana. Pero vaya, optó por cortar por lo más fino. Yo creo que no era el momento para despedir, porque es un despido. Sí, Una destitución es un despido. Sí, es un hasta luego. Al ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Era inoportuno. Hace tiempo que sonaba que se lo iban a llevar, pero lo hizo en el peor momento, porque lo manda a su casa, creando la sensación de que el responsable de lo que ocurrió en el Robert Rick Cabral es responsabilidad del ministro. Y esto también entierra cualquier aspiración política que en su provincia haya pensado iniciar, como de hecho dicen algunos, que tenía. Sobre todo, es una persona de bajo perfil. Le tiró una cubeta de lodo. Sí. Pero de mucho lodo. Que es una persona va a tener que ya hacer mucha agua para limpiarse ese lodo. Dudo que se limpie. Sí, porque es difícil. Porque hay veces que hay cosas que usted las riega y después recogerlas se hace difícil. Se hace muy complicado. Se le hace muy difícil. Entonces, una persona de bajo perfil que hasta ahora, más allá de las limitaciones propias del sistema, la opinión generalizada de los técnicos, médicos, especialistas, que hizo un trabajo aceptable dentro de las precariedades, porque hay que saber que el problema que ocurrió en el Robert Reed, muy a pesar de ese informe relámpago que brindó la comisión. Acuérdate que tú lo comentaste aquí, que fue muy rápido. Incluso muchos sectores hablaron de que no hubo necropsia, no hubo una autopsia. ¿Por qué tan rápido? No entendemos. Es increíble. Pero afirmar que hubo negligencia sin haber hecho un experticio científico al cuerpo o a los cuerpos, eso es un tremendismo. Se le dio un carácter y una respuesta política a algo que ameritaba otra respuesta. Otra respuesta. ¿Qué trae de positivo esto? Bueno, que ya la senadora, presidenta de la Cámara, presidenta del Senado, ha dicho que va a aumentarle los recursos a salud pública. Ojalá esto no se olvide mañana, porque eso puede ocurrir, que cuando estén discutiendo el presupuesto se olviden de los 11 niños que murieron, de los que seguirán muriendo en el Robert Rick Cabral y de los que mueren en otros hospitales. Pero ya salimos del problema, nos llevamos al ministro, nos llevamos al director o a la directora. La directora, la señora del hospital. Ah, pero ahora están los gremios médicos. Ah, espérate. Están defendiendo a su gente, a sus muchachos. Así porque ellos no van a permitir que después de todo esto haya una negligencia o no, habido negligencia o no. Ellos lo que están reclamando los médicos. Y la parte económica. Y si no hay dinero para comprar el oxígeno, y si no hay dinero para resolver el problema de los ascensores, eso no es cuestión de nosotros, eso no depende de nosotros. Entonces, si hubo negligencia o no, también a los médicos hay que investigarlo bien, porque tampoco nos vamos a sancionarlo, a colocarle una camisa de fuerza que le impide incluso ejercer en otros lugares, porque estamos conscientes, no debieron morir, no debió ocurrir, no debió pasar, pero ya pasó, pero tampoco nos lo vamos a satanizar. Se tomaron las medidas correctivas, que fue destituir al ministro, destituir a la directora. Yo creo que los médicos habría que ver hasta qué punto ellos tienen responsabilidad o no directa. Si se logra identificar una responsabilidad directa en uno de los médicos, yo entiendo que hay que sacarlo.
Claro, sin que le afecte su historial médico, docente, sin que le afecte, porque un error... Pero el problema está que estamos presumiendo un error eso. comete cualquiera. El problema está que lo estamos presumiendo. Hoy decía la Sociedad de Pediatría que es inconcebible que ese informe haya concluido con tanta ligereza que hay negligencia médica. Y planteaban eso, que al momento de rendir el informe todavía no se había hecho ninguna necropsia a los 11 cuerpos. Sí, pero hay un expediente, Junior, también. Sí, pero el expediente no es concluyente. Hay un expediente que No. te dice a ti cómo se trató el niño cuando lo ingresaron, qué tipo de atención le dieron, qué medicamentos le suministraron, cada qué tiempo. Hay toda una secuencia, hay un calendario. Acuérdate, no estamos hablando ahora de medicamentos, que se están atribuyendo otras cosas, otros manejos. Pero ¿cómo saber que murió por falta de oxígeno? Para atribuir que porque no funcionó el oxígeno es el causante de la muerte. ¿Cómo tú determinas eso? Bueno, por los testigos, por los testigos? padres, ¿Cuáles padres? Y supuestamente se entrevistaron algunas enfermeras, algún personal de salud y dijeron ellos a la televisión que ellos entendieron que fue por falta de oxígeno. Lo que pasa es que ellos entendieron, lo que pasa es que ese tipo de prueba no se puede establecer por declaraciones testimoniales, sino por comprobaciones científicas. Que una autopsia o una necropsia diga cuál fue la causa de la muerte, para que no haya duda. Porque si es por lo que digan los testigos, por lo que diga un padre, en un momento emocional de ira, tiene que comprender a cualquiera que se le muera un muchacho pero en una sala. Déjame decirte algo, Julio. Lamentablemente, todo en la vida tiene que suceder para que se haga un cambio, para que las cosas cambien y tomen un giro. La salud va a tener que tomar un giro a partir de esto, Junior. La destitución del ministro, la destitución de la directora, más presupuesto para salud pública, el presidente tiene el ojo metido en el hospital Robert Reed. Fíjate que el fin de semana se habló de que hubo un solo muerto. Rodríguez Marchena habló en una rueda de prensa el mismo domingo. Este fin de semana solo murió un solo niño en el hospital Robert Reed. Qué extraño, ¿eh? Bueno, pusieron atención. Pero ojalá eso se mantenga. Pero ojalá eso se mantenga también en el Marcelino Vélez, ojalá se mantenga en el Padre Villini, ojalá se mantenga en el Musa. El promedio comprobado de muertes diarias oscila entre 3 a 5. Qué casualidad que en el fin de semana reciente muriera uno. ¿Tú crees que lo maquillaron? No sé, no, yo no puedo decir eso. Lo digo que es extraño, que si el comportamiento es otro, luego de un cambio ocurra esa situación. Yo me atrevo a atribuir que están poniendo más atención. Simplemente eso, más atención. No, yo quisiera ser tan optimista como tú, pero por naturaleza no lo soy. Bueno. Soy franco también, eso por naturaleza no lo soy. Tú dices que el presidente tiene el ojo puesto en el Robert Reed. Sí. Por lo menos en estos días Sin lo embargo, a mí me gustaría que ese ojo se pusiera en todos los hospitales infantiles del país. Se pusiera en cada una de las policlínicas existentes en la República Dominicana, en cada uno de los hospitales regionales y provinciales, y en cada uno de esos hospitales traumatológicos tenemos 2, que da pena. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa también? El Darío Contreras los da pocos pena, recursos que le están inyectando a salud pública han seguido la misma línea que han estado siguiendo con el 4% para la educación. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Construcciones. Es inconcebible que usted decida reconstruir al mismo tiempo 5 o 6 hospitales. Yo no sé dónde que están los procesos, ni quiénes son los que diseñan eso. Usted habilita un hospital y empieza a reconstruir por los 5 al mismo tiempo. 5, no, eso es imposible. Y es un plan a nivel nacional. Yo no sé si es que, todo el mundo sabe que las construcciones dejan, ¿verdad? Entonces es bueno construir. Tú sabes que en estos días conversé con un ingeniero amigo y me dice que lamentablemente en el país no hay una cultura de mantenimiento, porque aquí lo que le gusta a los ingenieros y a los ministros es construir, en vez de darle mantenimiento a las obras, a los puentes. Prefiere que un puente se deteriore, que un edificio se deteriore, demolerlo y luego hacer otro. Cuando es mejor tú darle mantenimiento, que esa edificación se mantenga constante en el tiempo y te ahorras un buen dinerito. Claro que sí, pero tú sabes que eso resulta ser no solamente más conveniente,
sino más rentable. Más rentable. Eso es así. Tú sabes, Junior, escúchame que hablaste del tema de educación, y la verdad es que esta mañana estuve escuchando un comentarista de televisión, y la verdad que no quiero que los medios satanicen, o no quiero que como que los comunicadores se parcialicen tanto ni de un lado ni del otro. Y la verdad que decir que se está invirtiendo todo solo en varilla y cemento, yo entiendo que esto es una etapa, Junior, este es un proceso que hay que combinarlo, como tú siempre lo has dicho, combinarlo también con la parte formativa, con la parte educativa de los mismos profesores. Pero yo entiendo que hay que cambiar la mentalidad, Junior. Lamentablemente, el que no cambia con el tiempo lo cambia a ellos. Entonces, hay profesores, hay personas que no han entendido que esto es un nuevo cambio, que esto es una nueva generación, que esto es un nuevo proceso. Y si usted no se adapta, lamentablemente usted va a tener que irse a otro sitio, porque queremos gente que se adapte en este cambio. ¿Y qué tú has hecho? Me refiero en función del comentario. Cuando digo tú, no me refiero a ti, me refiero al sistema. ¿Qué ha hecho el sistema para que se produzca ese cambio en la mentalidad? Es que se tiene que hacer paulatinamente, Junior, no es de un día para otro. Entonces, lo correcto es implementar, diseñar un sistema con ciclo combinado, para que no haya un desajuste en esto. Es que no podemos pedir, Junior, si ahora se implementó la tanda extendida, tú no puedes creer que es perfecto. Tiene que haber errores, obligatoriamente tiene que haber errores. Lo que yo creo que las cosas son procesos. Tiene que haber errores. Hay primero que evaluar. Yo sí te aseguro que el año que viene la tanda extendida va a ser diferente y se van a corregir los errores en el día a día y va a ser más perfecto todo. A eso aspiro yo, Sí. Porque mi posición no es de oposición. Lo que yo quiero es que mejore. Y que mejore obedeciendo a planes. Que no empecemos a hacer ahora todos los liceos. No. Como estamos haciendo. Donde quiere inaugurar un plantel 24 horas. Y no hemos evaluado todavía el primer ensayo. Fíjate las pruebas nacionales, cómo fue, incluyendo esos liceos de 24 de tanda extendida. Entonces tenemos que evaluar para poder saber cuáles son las debilidades y encaminar en las acciones para superar esas debilidades. Nos dicen, Giovanni, que es tiempo de hacer una pausa. Tengo noticias de primera, Junior, que no quiero dejar que nos vayamos a la pausa sin antes decirla. Conversé hace un rato con la directora de pasaportes, la señora Iris Guava, y me informó que los pasaportes que se van a emitir a partir ya del 25 de este mes no tiene que sustituir la libreta anterior, es para las emisiones nuevas. Y me informó que está cerrado ahora mismo la estafeta de San Cristóbal y la estafeta de Santiago los Caballeros por asunto de remodelación, pero que los que tengan problemas porque vengan a la capital o vayan a otras provincias a expedir su pasaporte nuevo o simplemente cuando necesiten cambiar la libreta o renovarla. Así es. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y despedimos a Benny Mex. Muy bien, un tema de salud que es lo que está en el tema ahora en el tapete. Nosotros también vamos a hablar de otros temas que están en el tapete. Pero gerencial. Bueno, impositivos. Pasan por la gerencia, por la naturaleza fundamental de la impositiva. Y para ellos contamos con la participación de Basilio Sánchez, que es contador público, experto en manejos, temas no solamente que tiene que ver con la organización administrativa de la empresa, sino puntuales también en la administración de los impuestos. Buenas noches, Basilio. Buenas noches, Junior. Gracias por la invitación y poder compartir con los amigos televidentes algunas de las inquietudes y temas que preocupan a la gente en materia de impuestos. Así es. Basilio, hay un tema que me gustaría escuchar tu opinión, ya que he tenido queja de varios ciudadanos que han estado confrontando problemas en la Dirección General de Impuestos Internos. Hay quienes son accionistas de compañías o son personas que pertenecen a la estructura gerencial, tienen por cualquier situación una deuda en impuestos internos. Resulta que impuestos internos entonces a la compañía en la que ese contribuyente es accionista le paraliza todas las actividades en impuestos internos, es decir, no le da los comprobantes fiscales,
No estoy seguro que le permitan hacer acuerdos si no está al día el accionista que tiene problemas. Y a veces yo pregunto, hay un principio de derecho que establece la personalidad jurídica de la empresa diferente a la personalidad jurídica de su socio. ¿Hay alguna normativa que haya modificado estos principios jurídicos? Bueno, Junior, ahí, mira, en ese tema, yo diría que para entenderlo, tendríamos que empezar por el principio de lo que se ha dado históricamente con la vinculación de los accionistas en las sociedades. Como estrategia, muchos asesores han establecido que cuando una empresa tiene problemas, recomiendan al accionista constituir otra sociedad y dejar el problema, entendiendo que estamos en los tiempos antiguos, donde los cruces de información no existían, donde quizá el tema era verificar en unos archivos a ver si el fulano era socio de esa empresa. Ya los tiempos cambiaron, ya todo está en una base de datos unificada, donde es muy sencillo cruzar esa información. Yo entiendo que la administración tributaria, tratando de evitar esa mala estrategia, esa mala recomendación, ha querido atar, vincular esa relación de accionista y en vehículos societarios distintos, cosa que a nuestra manera de ver no está amparado en ninguna base legal, porque como tú bien dices, ese derecho de libertad de empresa no puede ser coartado a través de disposiciones administrativas. Más sin embargo, yo entiendo que en el fondo la administración ha querido de alguna manera frenar esa evasión de responsabilidad, que es lo que hay, porque al final de cuentas, si tú tienes una deuda, la administración tiene los mecanismos para cobrártela, o sea, no tiene que actuar impidiéndote un derecho que está amparado, valga la redundancia, en una ley. Inclusive, si te fijas, uno de los grandes logros de la ley 479 fue independizar la responsabilidad del socio. O sea, acuérdate que antes había... La Ley General de Sociedades. De sociedades, correcto. Entonces, yo entiendo que la administración tiene que revisar ese procedimiento porque es recurrible. Yo, por ejemplo, he revisado la ley de sociedades, he revisado en el código, a ver si encuentro algún elemento que pudiera darle base legal a esa acción, y de verdad hasta ahora no la he encontrado. Yo he encontrado extraño que dentro de las normas que usualmente publica la Dirección General de Impuestos Internos no haya una referida a ese problema. Es que es violatorio, o sea, si acuérdate que el procedimiento final de una constitución o de una modificación de sociedades es simplemente depositar en DGI para actualizar los datos, porque ella ni siquiera es responsable de validar diríamos, de certificar la validez de una sociedad, la Cámara de Comercio. Entonces, ahí hay un tema que habría que verlo, y bueno, y tú como abogado, habría que ver ese tema como un tema de tarea pendiente, a ver, porque la verdad es que yo no he visto ningún elemento legal. Por ejemplo, norma no va a haber porque es violatoria. Sería violatoria si hay una norma que te dijese que si tú eres accionista de una sociedad, porque tú tengas una deuda no puedes ser accionista en otra. Acuérdate que lo que sucede ahí es un tema únicamente de obligación tributaria, que nada tiene que ver con tu decisión de formar parte en una sociedad. Pero esa decisión de la DGI está afectando el desarrollo normal, como tú dices, las empresas. No pueden emitir comprobantes fiscales porque se lo bloquea la DGI. Por lo tanto, no pueden cobrar para cumplir también con sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, más que lograr una solución, agravan la situación. Porque por un lado van a tener la situación
del contribuyente a título personal y la nueva situación que le crean a la empresa porque no va a tener los recursos para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, ¿hasta dónde la DGI puede sustentar y mantener viablemente esta disposición administrativa que parece que solamente es una, ¿cómo le llaman? Un memo interno que tienen en la plataforma, porque no hay ningún instrumento que conozcan los usuarios que avale esa situación? Sí, es un mecanismo de presión de cobro. Y la verdad es que es un poco extraño porque tanto mecanismo que tiene la administración de poder perseguir el cobro de una deuda y sin embargo, pues se va al elemento más simple, o sea, de bloquearte todo el proceso. Y vuelvo y te digo, es un tema recurrible, pero mientras eso pasa, pues tú pierdes una oportunidad de negocio. Por ejemplo, hay contribuyentes que tienen un tema, por ejemplo, con el gobierno, de llevar una certificación y porque tú eres accionista y tienes un compromiso del otro lado, pues entonces se te puede impedir eso. No te expiden la certificación. Sí, entonces es un tema que habría que verlo y que la administración evalúe ese asunto, porque ciertamente si tienes deuda y no haces negocio, pues ¿cómo vas a pagar? Basilio, tú ahorita hablaste de que estamos en un mundo globalizado, donde ya todas las informaciones están en un ordenador, están en una base de datos, y donde todas las informaciones se cruzan. Y la verdad que esto ha ayudado mucho a todas las economías, y no solo ya en la parte administrativa, contable, sino en toda gestión que se haga dentro de una institución, sea pública o privada. Está el Estado dominicano cobrando esos impuestos, la gente ya no evade, sabemos de que el dominicano es muy creativo, siempre se le ingenia, se le inventa para evadir, para no pagar, para buscar la vuelta de pagar menos. En definitiva, el Estado está cobrando, el Estado es autosuficiente con los impuestos que le cobra a las personas, a las empresas. Mira, hay dos aspectos ahí que tú mencionas. La correcta administración de esos recursos es un tema que habría que verlo hasta dónde. Por lo menos en esta gestión de gobierno vemos que hay un esfuerzo de hacer algo distinto con ese dinero. Si la gente ya no evade. La gente no evade. Mira, aquí hay una realidad de economía. Aquí hay una realidad de economía informal, sectores informales. Y mientras exista esa realidad de ese modelo de economía, es una batalla difícil. Juan Hernández decía, cuando se le planteaba el tema de atacar a esos pequeños informales, él siempre decía que costaba más, ¿sí?, instaurar un sistema de control. Porque, por ejemplo, tú te metes en Villa Consuelo, una tiendecita, un colmadito. ¿Qué tú pudieras inventarte en Villa Consuelo como un sistema efectivo de cobro de impuestos? Es cuesta arriba. Ahora está el tema de los comprobantes fiscales, y las impresoras fiscales van a contribuir a eso. Pero para empresas grandes. Mira, ahí hay un tema importante, Junior. Yo, por ejemplo, me surgen algunas inquietudes. Hay un plan del gobierno, un plan masivo de apoyo a la microempresa. Ese plan debe de estar atado a un modelo de facilidades en materia de impuestos para que la ayuda que el gobierno y el plan que el gobierno quiere implementar de manera efectiva, pues no se vea como un tema de desbalance el tema de la presión tributaria. Porque, por ejemplo, Junior, cuando tú vas a Villa Consuelo y le planteas a una microempresa que tú la quieres apoyar como gobierno, pero del otro lado tú vas y le dices, te voy a instalar una impresora fiscal donde te cuesta, donde tienes que invertir en personas con capacidad. O sea, como que hay ahí un tema que el microempresario como que no se cree mucho. Entonces el tema del apoyo, porque es como, entonces debe de venir un plan que yo entiendo que en este tema de la discusión de la reforma integral debe de concebir un modelo para ese sector de economía informal. Inclusive, yo te diría una cosa, si el gobierno estableciera un tema parecido a la patente, por ejemplo, un impuesto único, para ese tipo de negocios pequeños, recaudara más.
porque lo recaudaría al menor esfuerzo. Sin embargo, el tema de los comprobantes fiscales, muy bien, pero operan en la formalidad. O sea, en Villaconsuelo, por ejemplo, por decir algo, o en cualquier sector informal o cualquier pueblo remoto del país, o sea, tú no tienes ese tipo de formalidad. Entonces, yo pienso que falta mucho camino para llegar a ese punto porque también hay un tema, y es que ese sector no representa en materia económica grande porcentaje de impuestos. Basilio, ¿cómo entender la norma 0614 y en qué perjudica al contribuyente? Bueno, la norma 0614 viene a sustituir la norma 107, que era la que establecía la obligación justamente de los comprobantes fiscales. Y la obligación de una serie de reportes que solamente establecía como obligado lo que le llaman el reporte 606, que es el reporte de gasto, que la fecha límite era el día 15. ¿Qué trae esta norma consigo? Trae una ampliación del plazo, en vez de ser hasta el día 15, lo amplía hasta el día 20, pero integra todos los reportes. El de compra, el de venta, el de comprobantes nulos, el de nota de crédito. O sea, lo que hace es que, por decirlo así, el sistema maduró. La administración tributaria entendió que ya los sectores económicos están en capacidad de, en vez de reportarle anual un flujo de información, ahora tiene capacidad de reportarlo mensual. ¿Eso no implica que habrá que pagar mensual por tus ingresos? No. Básicamente lo que habría que ver es la capacidad que tienen los contribuyentes de poder cumplir con ese proceso, porque la verdad es que lo que trabajamos a lo interno de las empresas es una tarea muy fuerte, tener que contabilizar, cumplir con todo el proceso administrativo y tener entonces que cumplir con todos los reportes de operativo. Evidentemente eso tiene elementos preventivos. Yo creo, Junior, que todo ese diseño está muy atado a todo el tema del fraude de comprobante. Tú sabes que ese fenómeno se dio porque había un delay de tiempo, un espacio de tiempo entre que tú tenías 3 meses atrás que no reportaba, podía incluir un comprobante hacia atrás. En esta dinámica, a partir de enero, que es cuando la norma se hace efectiva, pues entonces tendrá que volcarse todo en un mismo momento. Entonces, todo a la vez. O sea, tú, yo, o sea, todo lo que interactuamos. El que compra, el que vende. Correcto. Sí. Es decir, que si tú hiciste un gasto en tu empresa de $1 millón de pesos y por H o por R no lo presentaste en ese mes, ya no puedes presentarlo. O tendría que hacer una rectificativa. Bueno, habría que ver los procedimientos alternos que la administración va a establecer cuando tú ya no estés cumpliendo, porque el no cumplir te convierte, te coloca en una falta de cumplimiento del deber formal, pasible a multas. Entonces, que ese es otro tema que yo ahí... No, pero imagínate, tú compraste, la factura se extravió y la encuentran justamente después del día 25, pero ya cerró el mes en la que debía presentarla. ¿Qué ocurre en esos casos? Ahí va a tener que solicitar una rectificativa. Entonces la administración evaluar la validez de la factura, que ahí viene el tema entonces lo que hablábamos ahorita, de ver si cumple, si no es fraudulenta, y etcétera. Va a complicar un poco la dinámica de, claro, más control para la administración, porque yo creo que realmente la norma no es pecaminosa, la norma está recogiendo, endureciendo la obligación. Y yo creo que si la administración maneja con el debido criterio, pues pudiera darle una dinámica favorable hasta el comercio, porque por ejemplo habla de que cuando se suceda una inconsistencia, de que un tercero te ha reportado más de lo que tú has vendido, que pasa mucho, inclusive hay comprobantes bloqueados, porque un tercero reportó facturas que no son tuyas, por error, o sea, digitó el RNC y cogió el tuyo. Sí. Y te han bloqueado el comprobante porque hay una inconsistencia, pero tú no la sabes.
Entonces, la norma establece que cuando eso sucede, la administración te va a notificar y te va a decir corrígelo. Y eso es positivo. Yo creo que de las cosas porque hasta ahora hay que ir a la DGI a enfrentarse a tú demostrar que la inconsistencia no es tuya. No, lo primero es que si hay una inconsistencia y usted no acude al llamado, porque esto es un aspecto. Las notificaciones que está haciendo la DGI vía correo electrónica son válidas para el contribuyente enterarse como que ha sido citado. Mira, fue establecida en la ley, en la reforma, la 253-12, los medios telemáticos como un medio de notificación y hace efecto igual que una notificación del alguacil. Ahora, hay un detalle, que tú puedes tener la notificación, pero hasta que tú no abras tu correo, o sea, que tú la abras, que el sistema lea que... Te dice que ya tú lo leíste. Que lo leíste, no hace efecto. Tú puedes entrar al sistema y puedes verlo, pero no abrirlo. Sí. Si lo abres, Ya. Está notificado. Sí, sí. Porque hay un sistema que te dice a ti que ya tú abriste, que leíste la información. Es como tu WhatsApp, desde que tú puedes ver el mensaje y cuando tú lo abres automáticamente te da un cotejo de que sí, que lo abriste. Sí, Basilio, yo tengo una inquietud. Ustedes como contador, como auditor, pueden tener un estimado o una idea de esta presión tributaria, de este acoso muchas veces la DGI, algunas empresas, algunas instituciones. Hay una idea de las empresas que han quebrado, de los medianos y pequeños industriales que se han visto la necesidad de cerrar, de vender una empresa por el acoso de que no han llegado a un acuerdo con la DGI por el pago de un impuesto, un atraso, una multa, o con la misma TCS. ¿En qué medida está afectando esto a la economía, al no ponerse de acuerdo y mejor negociar el pago de una deuda y preferir mejor que cierre o que quiebre esa empresa? Mira, si algo hay que reconocerle a esta administración es la flexibilidad, Junior, que están dando en las deudas. Inclusive hay eliminación de recargos, flexibilidad con los recargos. No, eliminación de un 40%, ¿verdad? Tú sabes que a las deudas que son del 2011 para abajo, le están dando el mismo tratamiento de la amnistía. Muy bien. O sea, positivo, ¿no? Porque en otras administraciones, pues, deuda de 10 años querían cobrártela igual. Lo que pasa es que las penalidades que establece la DGI parecen que son gemelas a las que establece la TCS. Que usted debe $1 y en 3 meses debe 8. Así es. Y yo creo que ese es un tema que hay que revisar, porque recuerda que el tema de las penalidades fueron establecidas en un momento donde, estamos hablando del 92. No había instrumentos, no había, sí, era artesanal, sí, se trabajaba. Sí, y las tasas de interés eran otras. Era artesanal. Por ejemplo, si te fijas, mira, que hay una dinámica de tasa de interés, que tú estás negociando tasa hasta un 7.5, hasta un 8%. O sea, hay establecido un modelo que ya no se corresponde. Claro, siempre recuerdo que la tesis era que había que establecer una tasa de interés que para ti no sea negocio. No pagar. No pagar porque que sea más cara que la del banco, para obligarte a cumplir. Basilio, hay temas que a la gente le preocupa mucho, sobre todo a los que tienen algunos activos, lo relativo a la ganancia de capital. ¿En qué consiste y cómo se determina tu ganancia de capital? Diríamos que la fórmula de determinar una ganancia de capital, yo voy a hacer una explicación bastante sencilla para que los amigos televidentes puedan entenderla. Lo primero es que la ganancia de capital solamente la producen los activos de capital. Y los activos de capital, lo más reconocido son las acciones y los terrenos. Los inmuebles. Sí. No el edificio, porque el edificio no produce ganancia de capital, sino lo que produce es una ganancia en venta de activos o una pérdida en venta de activos. El terreno sí. Que ahí hay un tema, inclusive hay un tema poco entendible, y es cuando tú tienes una edificación y por lo general, ¿verdad?, como es normal, está encima de un terreno. Entonces, para tú determinar una ganancia de capital de la venta de un edificio,
tiene que hacer 2 ejercicios, determinar el valor del terreno y el valor de la construcción. El valor de la construcción. Entonces, ¿y quién genera la ganancia de capital? El terreno solamente. O sea, hay como 2 temas. Hay que separarlo. Hay que separarlo. Sí. Mira, para la determinación, la ley establece que tú debes actualizar a través de los ajustes por inflación lo que se llama la indexación del valor, que no es más que un terreno que tú compraste en el año 70, en el año 80, a un valor. Tú tienes que aplicar el ajuste por inflación que publica el Banco Central. O sea, la DGI publica todo en cada cierre fiscal un índice de ajuste por inflación. Ese tú se lo aplicas a ese bien. Él gana un valor en el tiempo. Que dicho sea de paso, a veces hay activos que ganan tanto ajuste por inflación que producen una pérdida de capital. Porque a veces el activo, su precio de venta no es tan atractivo como el ajuste. Por ejemplo, cuando Hipólito, casi todos los activos producían pérdida de capital, porque el ajuste fue tan alto que cuando tú se lo aplicabas, disparaba la base del valor. Entonces, la diferencia entre el valor en libro, vamos a llamarle así, el ajuste que se le produce y la venta es lo que produce la ganancia de capital. Y si yo ese terreno que compré en el 1979, lo voy a vender en el 2000, lo compré por 100 pesos, pero yo le hice calle, lo puse en condiciones para venderlo. Cuando vendo, esa inversión que yo hice, ¿se deduce de la ganancia? Si la ha contabilizado, sí. El problema que sucede es que a veces, por desconocimiento, se hacen inversiones y no se recogen. Entonces se queda el valor del terreno histórico. Entonces no hay manera de hacerlo ver, aunque la calle estén ahí. Yo tengo una pregunta, Basilio, un poquito retirada del tema, pero la verdad que una preocupación, porque yo nunca he sido muy amante ni del derecho ni de la parte gerencial. Son cosas que no me motivan ni me llaman mucho la atención, pero uno tiene que saber de todo un poco en la vida. Y la verdad es que hemos visto en el país, incluso en otros países, una deficiencia de personal técnico cualificado. Cuando me refiero a personal técnico cualificado, es un buen técnico en informática, un buen mecánico, un buen personal que maneje aire acondicionado, refrigeración. Sin embargo, en materia impositiva, en la parte gerencial, un buen auditor, un buen contable, ¿cuentan ustedes con los recursos para suplir el mercado nacional en el país? De decir ahora mismo en el mercado laboral, de que las empresas no están demandando o están pidiendo técnicos cualificados y el mercado laboral lo tiene en materia de contables, auditores, ese tipo de personal. ¿Qué tan difícil de encontrar? Porque es muy difícil, porque es un personal muy preparado. Por ejemplo, buscar un buen contador tiene que tener una vasta experiencia, saber de costos, saber de otras cosas. ¿El país cuenta con eso? Es un gran problema que tenemos, por ejemplo, en la firma. Nosotros estamos diseñando permanentemente estrategias para formar a esos técnicos que vienen de las universidades con muchas teorías y con una base muy pobre de lo que es la formación y sobre todo las normativas, tanto en contabilidad como en impuestos. Bueno, Giovanni. Todo el tiempo es implacable. El tiempo, como siempre, las hace y las deshace también. Sí. Habrán más oportunidades para hablar con don conversar Basilio, con el licenciado Basilio Sánchez, experto, como ha demostrado, en asuntos fiscales y en cuestiones gerenciales de empresas. Gracias por habernos acompañado. Giovanni, no sé si hay tiempo para la frase. No, vamos a dejar para mañana con los amigos, para compartirla con los amigos. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche.